he visto amigos míos que ellos han aprendido eso también, que es algunas ideas a veces dicen, lo puedo trabajar un poco, ganarme el dinero y hacer lo otro al lado. Y eso al final no les ha salido bien, porque entonces no estás 100% dedicado a nada y estás entre ambos y a veces aquí gano el dinero y me ayuda. No, eso no va a funcionar. Estás con tu producto, estás tan convencido que hasta un tiempo te das cuenta que tengo que hablar otra vez con los usuarios porque a lo mejor tienen otra experiencia que tú. Los grandes casos de éxito pues son un estimulante y son buenos y motivan a la gente. Pues si ves que se ha hecho WhatsApp, la filosofía de emprender en el garaje y de hacer grandes proyectos, pues eso, o Facebook, etcétera, pues eso motiva. Pero eso también a veces hace que, y a nosotros nos han llegado pues emprendedores que querían que desarrollásemos con ellos ciertas ideas y lo que he visto es que se pierde la dimensión. Es decir, que rápidamente se empieza a pensar en que este producto, este proyecto, esta idea que tengo, pues como hay un mercado de millones de usuarios, pues yo me voy a quedar con un porcentaje y esto va a funcionar y bueno, vamos a ir directamente, todo el mundo se va a descargar mi aplicación, etc. Es decir, eso es muy difícil. Y para que alguien se descargue tu aplicación, o muchos ejemplos que sé, pues hay que invertir mucho dinero en promoción, en marketing, en publicidad, etc. Y eso es difícil conseguirlo pues para una idea, ¿no? Actualmente. El autoengaño. Creo que hay veces, y yo te soy sincero, que en mis principios me ha pasado, he dicho, incluso a lo mejor me he autoengañado pensando que algo iba a salir bien cuando no salía tan bien, ¿vale? Hay que ser muy precavido con eso. Hay veces que uno confía tanto en su idea que se ciega y no se da cuenta de que hay muchas otras cosas, ¿vale? Incluso a lo mejor sí las ve, pero procura no verlas. Creo que esto pasa mucho, pero se dice poco, ¿eh? Un error muy frecuente, creo yo, por gente que conozco, es meterte con amigos en este tipo de cosas. Amigos, familiares, conocidos, es decir, tú tienes que buscar personas que realmente te vayan a apoyar, te vayan a aportar lo que a ti te falta, donde tú no llegas. Si tú necesitas hacer un trabajo sobresaliente, necesitas gente sobresaliente, es la única manera. Empezar sin plan de negocio, es decir, oye, vamos a hacer esto. No, bueno, es decir, como decía antes, el plan de negocio es clave, o sea, es tu ruta en el camino, es lo que te va a permitir primero hacerte muchísimas preguntas que quizás están en el aire o que ni siquiera has pensado jamás y plasmarlas en un papel y decir, oye, ¿esto funciona o no funciona? Si no funciona, le doy la vuelta a cada falta hasta que funcione. Pero lo que no se puede empezar es sin un plan de negocio claro, definido, sin una estrategia de marketing. Oye, ¿cómo voy a llegar a mi cliente? ¿Por qué me va a elegir a mí mi cliente y no la competencia? ¿Qué propuesta de valor? ¿Qué propuesta de valor doy? ¿En qué mercado estoy? Todo eso hay que saberlo. Al tener muchas ideas buenas, es difícil centrarse en una sola. Por eso va vinculado con lo que decía antes, hacer muchos números y centrarse con una sola, si no al ir disperso podemos llegar a estrictamente nada, ¿no? También la dedicación es importante, pensar en un primer tiempo que podemos conseguir algo dedicando un tiempo limitado, no funciona, tampoco funciona. Yo tengo una idea, ¿me entiendes? Genial, que se me ha ocurrido a mí solo, ¿me entiendes? Que voy a comer en el mercado, voy a hacer mediodía el tema, y esto va a funcionar solo. Por ejemplo, primer tabúe. O sea, cualquier idea y cualquier empresa que se consolide, el emprendedor tiene que estar al pie del cañón todos los días. Y no va a desconectar. Si trabajas como si trabaja en un proyecto clásico, o sea, va a estar pensando en él por la noche, los fines de semana, por la mañana, previamente, se va a llevar los problemas comiendo, se va a llevar los problemas de su familia, ¿vale? O sea, eso ya te digo que es una parte importante y va a tener que trabajar muchísimo. O sea, no va a decir, oye, voy a depender de una persona que con esta persona me lo va a mover y yo voy a marcar las directrices generales y se va a hacer. No, tienes que estar, como te digo, completamente en el negocio involucradísimo. Obviamente, al llevar una empresa necesitas cierta flexibilidad, compatibilizarlo con el instituto es bastante difícil. Yo el primer año tuve serios problemas porque no estaba acostumbrado a un ritmo tan alto de trabajo, me resultó muy difícil acostumbrarme, aprender a organizarme, a priorizar y bueno, pues eso, por todo el agobio te abruma y al final te quedas ya bloqueado y bueno, eso ya sí que no podía ser, no dormía, pero al final tampoco trabajaba.
Y bueno, cuando conseguí ya reiniciar y decir, venga, a partir de hoy me organizo, voy a empezar a priorizar bien, voy a ponerme a trabajar bien, a tope con todo, cada momento voy a estar haciendo su cosa y desde entonces me va mucho mejor. Posiblemente el proyecto se nos fue un poco la cabeza con la emoción y teníamos que haber sido un poco, haber reducido un poco la ambición en ese aspecto. Yo hay un tema que no sería de importancia, pero para mí es fundamental, y es en las presentaciones, que además normalmente hay poco tiempo, 5 o 10 minutos, para poder presentar el proyecto ante inversores, y no se prepara lo suficiente, y al final se pierden muchas oportunidades de convencer al auditorio acerca del proyecto. Por lo tanto, hay mucha improvisación y no son capaces en muchos casos de saber vender de la forma correcta y adecuada su proyecto a inversores. La gente que de entrada no te quiere dar mucha información, normalmente lo que consiguen es que el inversor se levante de la mesa y le diga que bueno, pues que se puede ir a su casa, ¿no? Es decir, que al final incluso hay muchos inversores que ni siquiera firman acuerdos de confidencialidad porque dicen, mira, si es que al final lo que me vas a contar en 5 minutos, si el valor de tu negocio está en eso y que alguien, porque te oiga 5 minutos, te va a poder copiar o te va a quitar el negocio, es que el negocio no es tan interesante ni atractivo como lo pones, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de muchas cosas y el secretismo no es lo que de luego lo que más atrae al inversor, ¿no? Sino la persona convencida de decir, esto es lo que voy a hacer, esto es como lo voy a hacer, y contarlo todo con fuerza y decisión, porque lo difícil luego es ejecutarlo y hacerlo correctamente, ¿no?